A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Arequipa y, como siempre, agradecemos la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR y Conexión Perú, el doctor Ángel María Manrique, él es representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Manrique, muy amable como siempre. José, muy buenas tardes con todos y aquí desde Arequipa a tus órdenes. Coméntenos cómo marcha la situación en Arequipa. Hay paralización de transportistas de carga, también un sector de agricultores en la macrorregión sur, entre ellos en Arequipa, están cumpliendo una paralización de 48 horas. ¿Cuál es la situación, no? ¿Y cómo está haciendo la evaluación en este momento de la Defensoría del Pueblo? Desde el fin de semana, José, tanto el gremio de transportes como de agricultores anunció un paro a pesar de los reclamos que tuvieron hace ya varios meses, tanto en el tema de transporte respecto a unos acuerdos que hasta la fecha no han sido cumplidos en su 100% por el gobierno nacional, así como también el reclamo legítimo de los agricultores, que empieza desde la entrega de los insumos como la urea y los fertilizantes, así como un conjunto de demandas principalmente para favorecer el agro. Ambos gremios anunciaron la paralización, José. El martes empezó la paralización del gremio de transportes y el miércoles se ha sumado ya el gremio de agricultores, en donde lamentablemente son los ciudadanos de Arequipa los que se ven perjudicados porque en algunas horas de tanto el martes como el miércoles las vías han estado obstaculizadas y eso obviamente perjudica el libre tránsito de las personas, como también la especulación de algunos productos de la canasta familiar, como también del combustible que llega de la provincia costera de Islay hacia la capital. La situación en este momento es complicada porque lamentablemente no se establecen los canales de comunicación y esa es la invocación que hacemos como Defensoría del Pueblo para que desde el gobierno nacional se fortalezca esas coordinaciones, esos espacios de diálogo, que es la única forma de evitar cualquier escenario de conflicto. Antes de conversar acerca de lo que ha significado justamente esta reflexión en voz alta que ha hecho usted desde Arequipa, en la necesidad que las autoridades del gobierno central, fundamentalmente el presidente del Consejo de Ministros, intervengan de manera directa para encontrar solución al problema, me gustaría conocer qué zonas han sido bloqueadas en las últimas horas en Arequipa. Por vía terrestre, José, el punto de quiebre siempre es el 48, que es el ingreso ya a la ciudad de Arequipa, tanto por el norte como por el sur de la ciudad. Y en las zonas de El Pedregal, que es una zona eminentemente agrícola, que es ya ruta hacia Lima, a 3 horas de distancia de Arequipa, es donde se han presentado algunas manifestaciones, principalmente por representantes del sector agrícola. Ahora, vamos al tema central que usted ha planteado, la necesidad que desde el gobierno nacional se usen mecanismos de diálogo con los diferentes gremios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No queremos interiorizarnos desde el gobierno central, buscamos que ocurran los problemas para recién actuar y esto agudiza la situación, la conflictividad. Son dos temas que han seguido ritmos distintos, José. En el tema de transporte, tú recordarás que el reclamo viene desde ya el año pasado, en donde ha habido algunas mesas de diálogos con los diferentes ministros también que han cambiado desde el gobierno nacional, y donde el principal problema se centra a nivel de presupuesto y devolución del IGB respecto del trabajo que prestan en la adquisición del combustible por parte de los transportistas. Hay varios puntos de acuerdos en donde se han venido implementando algunos, pero aún está pendiente principalmente los reclamos respecto de los controles que debe tener el Estado peruano para el ingreso del combustible que viene por la frontera de Bolivia. Ahí hay un reclamo legítimo que está generando una competencia desleal justamente a los transportistas, y eso comprende de que no hay una respuesta aún del Estado, principalmente en ese punto, como también el proceso de devolución del impuesto selectivo al consumo, que es un reclamo que ya venían realizando los transportistas y que hasta la fecha
entendemos aún sigue en evaluación en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero por el lado del sector agrario, José, la demanda hasta el momento nunca ha sido atendida. Recordarás los anuncios del gobierno nacional, principalmente para la adquisición de los fertilizantes, que ha generado una demora con 3, 4 licitaciones internacionales para la adquisición de estos insumos que hasta la fecha no se han podido concretizar. Y obviamente el sector agrícola está con un reclamo legítimo porque no tiene una respuesta formal por parte del gobierno nacional, y a eso se suma de que lamentablemente aún no ha habido una reunión con la nueva ministra de Agricultura, donde han habido diferentes fechas en donde ninguna de ellas ha podido concretizar la reunión, y ahí es donde muy poco se ha avanzado con el gremio de los agricultores en el sur del país, José. En el caso del sector de agricultura, usted lo ha planteado con mucha claridad, el tema de la falta de fertilizantes, el tema de la falta de insumos, un poco acercamiento con la ministra del sector, pero hay otro tema central, ¿no? Y Arequipa lo está padeciendo, fundamentalmente la provincia de Carabalí, ¿no? Ya la sequía. Y se está reclamando desde hace ya varios días la declaratoria de emergencia. Y cuando conversábamos con representantes de la Junta de Usuarios del Valle de Majes, con otros representantes de otra Junta de Usuarios en Arequipa, esa es otra de las preocupaciones que ellos tienen, ¿no? La ausencia de lluvias y la necesidad de incorporar en agenda ya la posibilidad de declarar en emergencia algunos puntos en Sierra Sur, fundamentalmente en Arequipa, Carabalí. Así es, José. Ya los especialistas desde hace 2 años vienen anunciando este estrés hídrico, que es justamente la ausencia del recurso hídrico, no solamente para las actividades agrícolas, sino principalmente para el consumo humano. Y eso comprende, además, que no hay una propuesta integral, inmediata, por parte del gobierno nacional para que se pueda no solamente iniciar procesos de infraestructura, de almacenamiento de agua, represas, sino que además no se tenga un plan de trabajo para también hacer los tratamientos debido a las aguas para que pueda llegar ya al consumo humano como agua potable. Ahí hay 2 reclamos legítimos. También se enfrenta esto en la provincia de Camaná y en Islay, donde recordarás ha habido en los últimos meses también algunas protestas, principalmente por la disputa del agua entre Arequipa y Moquegua, y lo que tenemos realmente es una ausencia del sector del Ministerio de Agricultura en cuanto a iniciar el diálogo y a presentar propuestas técnicas viables. Ojalá que se puedan arribar a entendimientos, a salidas que permitan destrabar, ¿no? El caso del sector transportes de carga y el caso también del sector agricultura, ¿no? Y lo felicitamos por la labor que está cumpliendo, doctor Ángel María Manrique, ¿no? Siempre pensando en el bien común, en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y es necesario seguir así trabajando, ¿no? Porque es la única manera de coadyuvar a que los problemas en el Perú no se entrampen, muy por el contrario, fluyan y se logren soluciones. Así es, José, como Defensoría del Pueblo estamos permanentemente en monitoreo nacional en todas las regiones, cumpliendo esta labor de acercamiento de las autoridades con la población, de inicio de los espacios de diálogo, pero también es cierto de que para que se promueva y se tenga un diálogo efectivo necesitamos a todos los actores involucrados, y de momento hay la ausencia del gobierno nacional ante estos reclamos. Por ello nuestra invocación para que efectivamente desde los ministerios correspondientes, principalmente Transportes y Agricultura, exista ya una respuesta inmediata, y obviamente también a los acuerdos arribados se puedan implementar con un cronograma real, concreto, para no perder la desconfianza en la población, José, porque eso es lo que se está incrementando. Se está incrementando la desconfianza, se están generando escenarios de violencia que lamentablemente estos pueden escalar en la medida que no tengamos una respuesta oportuna por parte del gobierno. Doctor Ángel María Manrique, muy reconocido por esta comunicación desde Arequipa a través de Conexión Perú y RCR. Un gusto de saludarlo, muy amable. José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de
Conexión Perú.